si avisa de que ha empezado. Ahora, vale, pues ya está. Vale, pues empezamos. Ya sí que sí, y entiendo que estáis todos. Lo mismo, si podéis poneros las cámaras, aunque sea al principio, mientras os hablo. Todos los que estáis aquí estuvisteis en la de ayer, ¿no? Sí. Entiendo que sí. O sea, vais a ser los mismos, que yo ya, como hay tantas formaciones, vais a ser los mismos los 3 días, entiendo. Perfecto. Vale. Pues nada, entonces, ¿os acordáis que ayer estuvimos viendo un poco de la parte de gestión de proyectos tradicionales, sobre todo centrarnos en la parte de gestión, ¿vale? Que luego os enseñaré en la parte de Agile y mañana en la parte de servicios, las partes que sean comunes, pues como ya las hemos hablado, iremos mucho más rápido, ¿vale? ¿Dónde nos quedamos? Había 2 partes, una de gestión, donde estuvimos viendo, pues como jefes de proyecto, cómo ibais a controlar, cómo se lanzaba, cómo se controlaba una vez el proyecto estaba en marcha, cómo se iba a hacer el seguimiento de los riesgos, de los cambios de alcance, de las reuniones, un poquito cómo se usaba Jira, cómo se daba de alta, todo esto, y incluso cómo se finalizaba el proyecto, ¿vale? La etapa final. ¿Qué vamos a ver hoy? De la parte tradicional, la parte del desarrollo, ¿vale? Que tenemos aquí el PowerPoint, ¿vale? Que vimos aquí. La parte de desarrollo, pues las fases que son, que es mucho más cortito, ¿vale? Será media hora. Y ya sé que sí, empezamos con la parte de Agile, ¿vale? A ver. Entonces, toda esa gestión del proyecto que visteis ayer, al final hay que gestionar algo, ¿vale? En este caso, de lo que estábamos hablando era la gestión de proyectos de desarrollo. En este caso, la metodología Cubo, en su parte de desarrollo, os acordáis que había 2 tipos de procedimientos, ¿no? Luego con el Agile os lo volveré a repetir. Lo de gestión y lo de desarrollo, ¿vale? Y los 2 se dividían en lo mismo. Un procedimiento general, que me va explicando cuáles son las etapas de un proyecto de desarrollo, y procedimientos específicos, si quieres saber más sobre esto, consulta, así como plantillas y un modelo de directorios para que podáis copiar y utilizar en vuestro proyecto. Vale, dentro de estas fases, de este procedimiento, Cubo nos habla de 5 fases. Como es en cascada, ¿vale? Un proyecto tradicional, todas seguidas, ¿vale? Primero un análisis funcional, después un diseño técnico, después un desarrollo, después unas pruebas y después una implantación, ¿vale? Las 5 fases del proyecto de desarrollo. En lo que es la... Sí, No os oigo bajito. sé si deberías de estar proyectando, ¿no? Sí, debería estar Vale, pero es que proyectando, no lo estás sí. haciendo, por eso te interrumpí. Gracias por avisar. Era una No. prueba. Muy bien, Ignacio, muy bien. No, no era una prueba, no le he dado. Vale, pues eso, ¿vale? Que simplemente las 5 fases del desarrollo que habíamos visto el otro día. Entonces, vamos a empezar por la primera, que sería la parte del análisis funcional, ¿vale? Lo que nos dice Cubo, que aquí, esta parte seguro que vosotros la domináis, vamos, de sobra, ¿no? La parte del análisis funcional nos dice Cubo que es aquella fase en la que se van a describir las tareas o actividades de definición y análisis de requisitos, ¿vale? Una vez que ya tenéis, ¿os acordáis que en la primera parte de gestión, durante el lanzamiento, teníamos una etapa antes del kickoff donde estudiábamos los requisitos y se definía el catálogo, ¿vale? Pero ese catálogo tú puedes, vale, puedes ver incompatibilidades un poco entre ellos, tal, pero al final es un catálogo, o sea, no están analizados como tal. Aquí ya tendríamos que tener una definición de requisitos, un análisis de requisitos un poco más completo, del que surgirá un análisis funcional, ¿vale? Normalmente, cuando hacéis un proyecto de desarrollo, pues en la etapa de desarrollo tenéis que tener claro que tenéis que tener un funcional, ¿vale? Pues al final el funcional nos va a indicar cómo funciona la aplicación, ¿no? Os habrá pasado a todos vosotros que habéis cogido algún proyecto, esto que hablábamos, no me acuerdo, ¿a quién le hice CEO ayer? ¿Quién era el CEO para continuar con el nuevo CEO? No sé si se ha venido hoy. Ahora te lo digo. ¿Quién fue el CEO? No Que le igual veo. es que no está hoy se la ha saltado. Pues Ignacio, te voy a hacer CEO. Venga, vale. Ha sido Gracias. nombrado CEO. Pues no sé si os ha pasado que cuando tenéis una situación así, a Ignacio le hacen CEO y de repente en uno coge el proyecto de Ignacio, se encuentra con que normalmente pues a los desarrolladores no les gusta mucho documentar. Esto suele pasar. Entonces, no tiene un funcional del que tirar y, jolín, pues al final es difícil dar un mantenimiento a una aplicación o hacer una evolución de una aplicación de la que no sabemos cómo funciona, ¿vale? Entonces, el funcional es súper importante.
¿Tenéis que usar siempre la plantilla de Babel? No, es que somos la calidad más blandita, yo creo, de todas las empresas. Podéis usar la plantilla del cliente si queréis, ¿vale? Pero sí que tiene que haber un funcional. ¿Y dónde tendremos que subirla? Nuno, ¿dónde tenemos que subir la documentación funcional del proyecto? En Gira. En Gira no, en la Teams, como en la carpeta ¿no? Nuno. En ¿Tú la viniste ayer? intranet. Hay que Sí, subir ayer, sí. Vale, al pues no, SharePoint, ¿no? eso nunca En la lo que hemos intranet de hablado. ayer. No entendí la cuestión. ¿Te puedes Vale, repetir? la pregunta, ¿dónde tenías que guardar la documentación funcional del proyecto? En la carpeta de proyecto, ¿no? En la carpeta del proyecto. Ay, ¿me dais un segundito, por favor, que estoy esperando una llamada importante de un médico? Sí, no pasa nada. Falsa alarma, perdonadme, es que es un médico importante. Vale, la documentación, toda la documentación del proyecto en uno, hablamos ayer que vosotros soléis trabajar en equipos de Teams o en el OneDrive muchas veces, pero ese no es el sitio donde tenéis que guardar la documentación del proyecto, ¿vale? Además, en Portugal es verdad que suele faltar mucho la documentación en la intranet, ¿vale? Entonces, es muy importante en uno. Voy a volverlo a repetir, no hay ningún problema. Sí, así hasta que- porque ayer estuve buscando y este proyecto tiene que se pedir a algún administrador para que le cree las carpetas, ¿no? Porque Claro, eso es, el sí, gerente. busqué y no encontré las carpetas de Eso es. proyecto en que estoy, solo tengo en Teams esa Claro, pues carpeta. tú tienes que pedirle al gerente que corresponda que Sí, cree la carpeta del cliente, ¿vale? Aquí en vale. cliente tenéis que trabajar con este modelo de directorios, ¿vale? Pero, Dependiendo del proyecto en el que trabajéis, tu carpeta de gestión y desarrollo, ¿vale? Cada sí, una de las carpetitas vacías y lo tienes que dejar en tu carpeta de proyecto, cliente, buscas tu cliente, si no encuentras el cliente, hablas con el gerente, porque eso es fallo del gerente, tiene que crear una carpeta de proyecto dentro de aquí y dentro sí, de esta carpeta de proyecto de cliente creas tu carpeta de proyecto. Por ejemplo, este es el cliente 007 Telefónica, el proyecto 10, el proyecto 11, el proyecto 12, el proyecto 13 y una por código de PMZ, una duda. ¿vale? ¿Cuándo Sí. empezamos el proyecto y ahora estamos empezando un proyecto que no tenemos idea cómo se va a pasar? Es un proyecto de consultoría, pero que se va a cambiar seguro para un proyecto cerrado, pero por ahora es un proyecto algo. No tenemos idea. Y ayer hablamos que tenía que ser, para crear es aquí o es en Gira que tiene que decidir si es una ágil o de tradicional. Es todo en Al Gira. final, eso lo decidís vosotros. O sea, el que decide cómo quiere gestionar el proyecto, si con una metodología ágil o una metodología tradicional, sois vosotros. Una vez que lo habéis Pero decidido, hay dicho que una vez que tengas una opción, hay plantillas distintas para uno y para otro. eso es, eso es. Entonces tenemos que decidir antes de empezar. Sí, sí, sería Y lo si ya, suyo. y si ya empezamos. Y, no Si ya has y empezado, hasta ahora no tenemos idea. a ver, deberíais tener idea para empezar el proyecto, Sí, porque si pero no, ¿cómo lo...? lo que estamos haciendo es la análisis para tener idea. Vale, hacemos una cosa, Nuno, como es una duda muy concreta de tu proyecto, nos quedamos luego y vemos Sí, a vale, ver la vale, 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 vale. documentación, ¿te No, parece bien? tiene que solo que ver con los procedimientos para empezar, porque Vale, cuando ayer me dijiste esto, estaba buscando y nosotros no usamos y estaba buscando dónde estaban las carpetas y no tenía idea. Pero vale, debe pues es tener a por ver eso. con algo de aquí que ahí estabais. Quédate luego y buscamos a ver cuál es, Vale, vale, cómo te puedo vale, ayudar o cómo puedes empezar a documentarlo y luego cuando te vale, cambie, igual es simplemente porque hay muchos documentos que luego veréis que son comunes. Ahora cuando vale, empecemos la parte de Agile, el plan de proyecto, ¿vale? vale, Los vale. Entonces seguimientos, al final hay cosas muy comunes. debo quedar aquí quieto y esperando Sí, por el final, ¿vale? venga, perfecto. Pero la documentación se sube en uno a la intranet.
Vale, vale, seguro. Te volveré a preguntar. Vas a ser mi víctima, vas a ser mi víctima. Sí, si Pero mi para que todos porteñol, aprendan. si todos entienden mi porteñol, vale, todo bien. Perfecto. Nuno, ojalá nosotros habláramos portugués como tú No hablas lo consigue, no español. lo consigue, no tientes, no tientes. O sea No que tengas, no. tú, no, vamos, orgullosísimo tienes que estar. Vale, pues entonces, continúo, ¿vale? Este análisis funcional, este funcional de la aplicación, tiene que estar en esa aplicación para que cuando haya una persona como Ignacio que le hace un CEO y Nuno coge su proyecto, él tenga la documentación, debería tenerla, al pobre Nuno no la tiene, pero debería tenerla para poder tener su funcional del proyecto anterior o imaginaros que se convierte en un servicio, pues yo necesito mantener esa documentación, porque si no un cliente me va a decir, oye, es que esto no funciona. Yo me voy a meter en el funcional y como no está actualizado, le voy a decir, no, es que esta funcionalidad no existe, es un evolutivo. Me va a decir, ¿cómo que evolutivo? Si esto ya me lo hicieron y es que de repente ha desaparecido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las cosas bien y un funcional es muy básico, ¿vale? En un proyecto cerrado de desarrollo, que es en el que estamos en tradicional, ¿vale? Este análisis funcional, una vez que ya se ha analizado y detallado cada funcionalidad, debe ser validado por las áreas implicadas. Vais a ver que voy a ser muy pesada con esto de las validaciones. En CMMI, en las buenas prácticas, es muy importante que cada fase esté validada por el cliente. Y esto es súper importante porque es la única forma que tenemos de demostrar que realmente hemos tirado para adelante porque él lo ha dicho. Si luego hay cambios, serán cambios de alcance, pero tú dijiste que sí y lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, funcionar con la validación del funcional. ¿Qué vimos ayer en la parte de gestión? Que estas validaciones se pueden hacer de varias maneras. Cubo no te va a obligar a hacerlo enviándoselo por correo y guardando el email, ¿vale? No es obligatorio. Si uno prefiere hacer un acta de seguimiento cada semana, pues igual durante esa semana es uno de los temas que tratáis en ese acta, ¿vale? Entonces, ¿dónde vais a definir esas aprobaciones? En el plan de proyecto. El plan de proyecto estipula cómo se organiza el proyecto y ahí diréis, pues mis validaciones van a ser en las actas de seguimiento. Por mí, genial, ¿vale? No hay ningún problema. Pero hay que hacer una buena identificación de requisitos y esos deben de estar plasmados, todos los requisitos, bien detallados en el funcional, ¿vale? ¿Qué solemos hacer cuando ya tenemos el funcional aprobado? Lo ideal es ir ya detallando un poco qué esqueleto de pruebas funcionales vais a necesitar para en la siguiente fase poder luego probar el software, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una plantilla también, ¿vale? En la carpeta de las plantillas, que esto sirve tanto para Agile como para tradicional, quien quiera usarlo. Esta plantilla de pruebas lo que tiene es con un Excel muy sencillo, entre comillas, tú puedes ir detallando qué requisitos tenías o qué funcionalidades tienes, ¿vale? Y qué funcionalidades tienes aquí y con qué caso de prueba lo estás cubriendo, ¿vale? Puede ser que haya un caso de prueba que cubra varias funcionalidades, puede ser que haya una funcionalidad que se cubra con varios casos de pruebas, ¿vale? Ahí cada uno como quiera. Pero como veis, esta plantilla pues ya tiene quién ha verificado que ese software está funcionando y quién lo ha validado, ¿vale? Vais a tener en un futuro, en la etapa de pruebas, las evidencias de los dos tipos de pruebas que os vamos a pedir, ¿vale? Entonces, si vosotros utilizáis ya esta plantilla, pues vais a tener los casos de prueba que vais a hacer, en qué consiste esa prueba, si es funcional, técnica, de seguridad, que el otro día os dije pruebas de seguridad, ¿vale? Y qué resultado ha tenido, ¿vale? Entonces, a la vez que hacéis ese funcional, ir trazándolo ya, ¿vale? Requisito, funcionalidad y caso de prueba. Y así estáis seguros de que no os habéis dejado nada, ¿vale? Esto es importante. No las vamos a ejecutar todavía porque no hemos llegado a esa fase, pero ya las vamos definiendo, ¿vale? Y lo dejamos en la carpeta de la intranet, ¿vale? Si trabajáis con el área de Cuba, probablemente ya habéis estimado en esa planificación cuántas jornadas va a dedicar Cuba a haceros esta tarea. Estos lo harán ellos. Vosotros le daréis, no tenéis que darles nada. Tenéis la documentación subida a la intranet, porque en uno ya la tendrá en la intranet, y cuando la persona de Cuba vaya a trabajar con ellos, les dirá, por favor, ¿me pasas el funcional? Y él le dirá, está en la carpeta de proyecto, míralo ahí.
¿vale? Entonces, esa persona puede ser autómata, coger ese análisis funcional y esos requisitos, ir definiendo ya el plan de pruebas que va a ejecutar, ¿vale? Con nosotros. Entonces, en esta fase ya. Luego después, la segunda fase del desarrollo de un proyecto tradicional, en este caso, sería la fase de diseño técnico, ¿vale? Donde vosotros vais a traducir las necesidades funcionales que teníais en un lenguaje un poco más técnico, ¿vale? Para que el equipo de desarrollo lo pueda entender. Las tareas o actividades que se realizan durante esta fase, nos dice Cubo que se realizan durante esta fase, sería todo el tema de qué soluciones técnicas se dan, un posible prototipo y lo mismo que teníamos un diseño funcional, pues igual tenemos un documento de diseño técnico, ¿vale? Para el diseño técnico lo mismo, también tenemos plantillas que podéis usar, pero si preferís usar la del cliente, perfecto, ¿vale? Los prototipos, los diseños que podáis usar de maquetación, los modelos técnicos, las arquitecturas, guardadlo, ¿vale? Si os intercambiáis correos técnicos para decidir, oye, cliente, ¿qué solución me quieres dar a...? Guardarlo, ¿vale? Es importante porque luego os va a resultar muy complicado obtener toda esa información del proyecto cuando haya un problema o cuando de repente os digan, oye, en la auditoría, ¿te fijaste en esto? Ponte tú a buscar esos correos, ¿vale? En ese modelo de directorios de carpetas vais a tener también una carpetita para dejar todo lo relacionado con la parte técnica, ¿vale? Todo lo que tengáis y así está ordenado. Para las personas que trabajen en proyectos de CMMI, Nuno, a ti no te ha tocado, pero Portugal también está certificado en CMMI. De hecho, creo que no sé si fue Mafalda o una compañera, le tocó participar porque, claro, tiene que haber una muestra de cada país que quiera certificarse y te piden una cosa que se llama el Decision Analysis o algo así, el análisis de decisión, ¿vale? En este caso, para proyectos que sean de más de 70.000 euros o de más de 7 meses de duración, algún proyecto grande, insisto, esto para los proyectos pequeños no lo hace falta que lo hagáis, tenéis que demostrar por qué habéis decidido tomar esa solución técnica o esta otra, ¿vale? O tomar esta solución de cualquier tipo y no esta otra. Para eso os ponemos entre las posibles plantillas, ¿vale? Una plantilla para hacer un análisis de decisión en el que veis pues que tú pones los criterios, oye, ¿qué es más importante para mí? Tiene una hoja de instrucciones, pues el rendimiento frente al plazo, la generación de conocimiento frente al plazo, ¿vale? Vas marcando todo y le vas dando una puntuación. Entonces te saca unas gráficas y te dicen, oye, pues lo que más te conviene es la solución 2, ¿vale? Entonces vas viendo opciones. En cuanto a las soluciones técnicas, lo que hemos dicho, si tenéis un prototipo, si os aplica, las arquitecturas, lo que sea que tengáis, por favor, guardarlo en la carpeta de la intranet. Y después, ¿qué hacemos? Pues igual que hemos hecho con el diseño funcional, validamos, ¿vale? Siempre validamos todo en nuestra acta de seguimiento del mes que corresponda o en nuestro correíto que le hemos enviado al cliente, validamos con el cliente y guardamos ese correo o guardamos ese acta en la intranet para que no haya ningún problema. Si luego hay, no, es que tú me dijiste que me lo ibas a implantar de esta manera y no me... No. Quedamos en que este era el diseño técnico y tú esta arquitectura me diste el ok. O a este modelo de datos me diste el ok, ¿vale? No os olvidéis, igual que hemos hecho también con el funcional, de actualizar ese famoso plan de pruebas que teníamos aquí, pues ahora añadiremos aquí todas las pruebas que tengan que ver con la parte técnica. Entonces tendremos pruebas de tipo técnico y vamos añadiendo, ¿vale? Pues por ejemplo, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento, pruebas de backup, ¿vale? Pruebas de seguridad. Siempre se os olvidan las pruebas de seguridad y son súper importantes cada vez más, vamos, lo estáis viendo. Es una forma de demostrar al cliente que le estamos entregando pues, un proyecto seguro, ¿vale? Que pues, código, que hemos probado, que no le hemos dado una aplicación, si le estamos haciendo una web, pues queda muy mal que le hagamos un formulario sin que le pongamos la parte de protección de datos, ¿vale? Todo eso demuestra que conocemos un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Si esto se hace desde el inicio, si el cliente no me lo pide, yo se lo digo al principio, oye, mira, este requisito suele ser obligatorio de protección de datos. No lo quiero, vale, pues nada, lo dejo por escrito y cuando te pongan una multa me digas, no, es que Babel no me lo puso. No, es que tú rechazaste esto, ¿vale? Entonces vamos definiendo también pruebas relacionadas con lo técnico y con la seguridad, ¿vale? La tercera fase de la parte... Alexandra, una pregunta sí. respecto a la seguridad.
Muchas veces en los equipos de proyectos no tenemos gente con un perfil, un conocimiento para poder hacer esas pruebas, ¿no? Vale, acuérdate. Deberíamos de tenerlo Sí, en cuenta a la hora de las propuestas, a la hora de sí, formar los equipos, ese tipo de perfil, porque yo creo que es algo muy específico, ¿no? sí. Mira, Por lo tres menos yo cosas. no cuento con ello, vaya. Tres cosas respecto a eso. Una, lo que se está haciendo ahora es dar formación en desarrollo seguro. Lo digo porque una vez al año mínimo, me consta que hace poco salió una, se da una formación en desarrollo seguro de la mano de nuestro nuevo responsable de desarrollo seguro, que es Francisco Coenda, ¿vale? Entonces, él da esas formaciones. Dos, acordaros que ayer hablamos, por ejemplo, en la parte de requisitos, ¿vale? Y aquí vuelvo a la plantilla. Precisamente para que la gente no esté tan perdida, voy a calidad, perdón que antes estaba revisando eso. En la parte de calidad, metodología, voy directamente al desarrollo, donde tenéis vuestras plantillas. Aquí estarían las de desarrollo, plantillas. ¿Vale? Hemos dicho que estamos hablando del plan de pruebas, ¿vale? La de requisitos ya visteis que tenía una pestaña con un montón de ejemplos de requisitos de seguridad. ¿No te acuerdas que os lo enseñé ayer de OWASP? Y ahí puedes coger ya ejemplos de requisitos relacionados con eso. Si hay dudas, pues siempre puedes contactar con esta persona. Y luego además, la carpeta de las pruebas, lo mismo, ¿vale? Tenemos marcadas un montón de ejemplos de posibles pruebas que podéis hacer relacionadas con la seguridad, ¿vale? Incluso si pinchas, te debería llevar a pues, cómo hacerlo, ¿vale? Te sale en Google y te dice pues, cómo hacer este test, ¿vale? De cómo podrías hacerlo. Además, ahora os contaré. ¿Y eso se está haciendo de verdad en los proyectos? Pues deberían hacerlo, porque al final si no estás Pero entregando bueno, una deberían, tercera pero opción, se está haciendo todo eso porque, no sé. hay proyectos que Digamos que sí, tal y proyectos como que lo no. veo desde el desconocimiento, lo veo un esfuerzo que no está contemplado ni valorado dentro de los Desde el proyectos inicio, normalmente. Entonces, pero al menos un mínimo, o sea, algo sí se debería hacer relacionado con seguridad, yo creo. Hablarlo con el gerente y decir, oye, mira, es que vamos a entregar, porque si no al final le estás entregando algo que puede tener vulnerabilidades, ¿sabes? También dependerá un poco del cliente. Hay clientes que son muy exigentes con eso. De todas maneras, también una tercera opción, pero esto sí que tiene que tenerse en cuenta desde la definición del proyecto, es que Francisco está trabajando pues, como si fuera un área externalizada para que desde el inicio se contrate los servicios de un experto en esto, que dentro del equipo haya alguien que se encargue de testear, de hacer test de vulnerabilidades, ¿no? De hacer un poco un pentesting de vuestro proyecto. Pero es verdad que va aparte, habría que estimarlo. Entonces, yo creo que al menos con que se demuestre que se ha hecho algo relacionado con seguridad, al menos para las auditorías valdría. Luego ya depende del nivel de calidad de seguridad que le quiera dar el gerente a ese proyecto. Si el gerente no le quiere dar nada de seguridad, pues yo al menos os voy a exigir algo, para demostrar que lo habéis tenido en cuenta. Luego ya depende de cada gerente, obviamente. Y eso, pero vamos, que tenéis formaciones. Luego veremos que hay procedimientos también de desarrollo seguro donde te explica para que cada uno pueda ir viendo qué posibles vulnerabilidades o qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer los desarrollos. Oye, pues cuidado con los accesos porque puedes dejar esta vulnerabilidad, ¿no? Y ya tenerlo en cuenta desde el inicio. Y hay formaciones y todo eso. vale, ok. Vale. La tercera fase sería la parte del desarrollo, ¿vale? Ya tenemos los diseños y ahora pues nos metemos a construir, ¿vale? ¿Qué tiene Cubo en este sentido? Pues donde os he enseñado, ¿vale? Además de esas plantillas donde te dan ejemplos y tal, ya tengo tantas abiertas, vale. Aquí, dentro de la carpeta de desarrollo, ¿vale? Igual que teníamos estos procedimientos un poco más generales, tenemos procedimientos específicos, como por ejemplo, estándares para de codificación de desarrollo, ¿vale? Cómo codificar en .NET, en SQL, que si veis alguno que está anticuado o queréis mejorar algo, os digo lo mismo, bienvenido sea. Hay guías sobre cómo hacer un desarrollo seguro, hay guías de cómo codificar correctamente, hay guías sobre cómo hacer control del diseño de las aplicaciones y algunos tips también de seguridad, ¿vale? Y de desarrollo. Entonces, más o menos hay algunos procedimientos sobre los que podéis apoyaros, ¿vale?
Tenéis un proyecto de integración continua que están retomando en los centros, que no sé si os interesa, pero si quisierais, pues oye, podéis hablar con el centro y decir, pues a mí me interesa que mi proyecto pase por gestión, por integración continua, ¿vale? Entonces se configura de X manera, ¿vale? La que marcan ellos, y ya todas esas pruebas unitarias, todas las pruebas que necesitéis de vulnerabilidades, lo que sea, pues igual sale directamente ya de la herramienta y hoy es un tiempo que inviertes tiempo en configurarlo, pero luego reduces tiempo a la hora de presentar tu código. Y luego, tema de código, por favor, seguir el procedimiento de gestión de configuración. Leéroslo. No es más que buenas prácticas a la hora de generar las versiones, pues que cuando hay que hacer un hotfix, que cuando genero la rama, que se crea la rama de desarrollo y que tienes que tener ramas diferenciadas para desarrollar, otra para probar, otra, ¿vale? Que vaya saliendo. La validación del código, muy importante, y esto lo piden como buena práctica en CMMI, que entiendo que todos lo hacéis, ¿vale? Que no, la misma persona que desarrolla no sea la misma que pone en producción, ¿vale? Que se haga el merge, que ese merge sea aprobado y que se revise que lo que se está metiendo dentro de esa versión con el paquete pues es conforme a lo que queremos entregar, ¿vale? Una serie de buenas prácticas dentro también de esta fase de desarrollo. Ahora sí, después de desarrollar, no os olvidéis de ejecutar la parte de pruebas, ¿vale? Aquí. Para la parte del código se suele usar, como ya vimos, el GitLab, pero muchas veces os pasa a vosotros que la puesta en producción se hace con el cliente o incluso los entornos los tiene el cliente, ¿vale? Pues desarrollaremos con las herramientas que nos dé el cliente, ahí no habría problema siempre y cuando esté trazado, ¿vale? Igual tenéis una petición de cambio, habéis tenido una tarea y se ve que se ha pedido en la petición de cambio del cliente no sé qué, ¿vale? Pues eso ya se vería en la herramienta del cliente. Y luego también tiene Cubo, tiene una guía que hicieron Ismael y José y todos estos que antiguamente estaban en el CDM sobre cómo hacer todo el ciclo de vida, ¿no? Un poco la gestión de configuración de las ramas, teniendo en cuenta a veces entornos de integración continua, ¿vale? En la que tenían pues reglas de JIT, reglas de SonarQube y otras cosas que se revisaban de forma manual, pero un poco cómo habría que hacer la gestión de configuración dentro del JIT, ¿vale? También lo tenéis en la intranet y podéis consultar. La penúltima fase serían las pruebas, ¿vale? Cuando ya hemos desarrollado el sistema, tenemos que hacer una batería de pruebas exhaustiva para certificar que lo que estamos entregando está funcionando, ¿vale? Y Cubo lo que nos dice es que nos recomienda hacer 3 tipos de pruebas. Por un lado, las pruebas unitarias, integradas y funcionales, ¿vale? Que demuestren que el software está haciendo lo que tiene que hacer. Y una vez que hemos comprobado eso, entonces ya lo mandamos a pruebas del usuario, ¿vale? Y al usuario va a ver que no solo funciona, sino que está funcionando como yo he pedido que funcione, ¿vale? Sería esa diferenciación. Normalmente es verificado por y validado por. Lo valida el cliente, lo verifica internamente la persona. Lo que solemos encontrarnos en los temas de CMMI para proyectos muy grandes, os van a pedir sobre todo que demostréis que habéis hecho pruebas unitarias, porque son más difíciles de demostrar, pero al menos algún ejemplo, ¿vale? Que demuestre que antes de pasar a las pruebas habéis vosotros probado que eso funciona, que le habéis pasado unos test de cobertura de SonarQube, yo qué sé, una herramienta donde se quede registrado, o lo habéis hecho a mano, yo qué sé, o lo habéis revisado con el compañero en lo que sea, pero tiene que haber un poco de evidencias de cada uno. Y por último, las pruebas de explotación, ¿vale? Una vez que ya habéis pasado al entorno de producción, tenéis que validar con el cliente que ha ido todo bien, ¿vale? Pues aunque sea simplemente un correíto, oye, mira, ya se ha puesto en producción, por favor, confirmarme que no ha habido, ¿vale? Pues tenemos diferentes tipos de pruebas. ¿Problemas que solemos encontrarnos con todo esto? No hay diferencia entre verificación y validación, todo directamente va a validación. Incluso muchas veces no tenéis documentadas las pruebas. ¿Qué pasa? Cuando vosotros detectéis cualquier tipo de prueba, hacéis la batería de pruebas y detectáis que algún caso falla, ¿vale? Y le ponéis un KO. Tenéis que registrar esa incidencia en algún sitio. Algunos lo hacen en un Excel de incidencias o lo tienen directamente en este Excel y ya ven cuáles son las incidencias que surgen. Otras personas registran los defectos, un ticket de tipo defecto en Jira, ¿vale? Y van gestionándolo así hasta que se cierra, ¿vale? Entonces hacemos nuestras pruebas y hasta que no está todo ok, no se pasa, a no ser que tengamos el ok al no ok del usuario, ¿vale?
pero hasta que todo no estuviera ok y arreglado, no debería terminar. Guardar las versiones, ¿vale? Porque normalmente guardáis la primera y ya todo lo que es la resolución de las incidencias se va perdiendo. Entonces tenemos que demostrar que pueden salir productos no conformes, como en esa fábrica me puede salir algo que está mal, pero yo tengo que demostrar que lo he arreglado, ¿vale? Y ya está. Entornos separados, ¿vale? No se hacen pruebas en entornos de producción, ¿vale? No se desarrollan entornos de producción, ¿vale? Y siempre todo documentado y aprobado, ¿vale? Guardar el OK a las pruebas, que también es muy importante. OK al funcional, OK al técnico, OK a las pruebas. Intentad que OK a todo, ¿vale? En esas actas de seguimiento, en esos correos, donde sea. Y por último, la última de las fases sería la fase de implantación, ¿vale? Pues Cubo nos dice que la fase de implantación es cuando dejamos disponible el sistema en un entorno ya real y listo para ser explotado y utilizado por los usuarios finales. Aquí Cubo me habla de dos cosas que me suele recomendar, ¿vale? Una es tener un manual de usuario o una pequeña formación donde cuando yo ya he hecho mi producto, oye, pues igual tengo que enseñarle a esa persona cómo se usa, ¿vale? Entonces tenéis también, si queréis, plantillas de manuales de usuario, igual vosotros habéis hecho un vídeo súper chulo o igual habéis hecho una formación, pues grabarla, ¿vale? Para demostrar que la habéis hecho o guardar la convocatoria, simplemente con el PowerPoint que hayáis hecho o lo que sea. Y por último, dentro de esta fase, lo que nos dice Cubo es que normalmente se suele hacer un soporte operativo al despliegue. Es decir, como normalmente nosotros no tenemos los entornos de producción en nuestros sistemas, lo que se suele hacer es darle soporte al cliente, ¿vale? Esto es como en el IKEA, ¿vale? Entonces, ¿qué le tengo que dar yo a ese cliente? Ya que va a hacer la implantación él solo, tengo que darle una ayuda a cómo tiene que implantarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos para eso? Una plantilla que se llama plan de implantación, que lo que tiene son las instrucciones de cómo se implanta, qué características tiene que tener, pues si el servidor tiene que ser Linux con una capacidad de no sé cuánto, y sobre todo el plan de marcha atrás, qué hacemos en el caso de que no funcione, ¿vale? Entonces, ese paquetito es una buena práctica, se puede subir a la intranet y luego enviárselo al usuario para que él despliegue. Si quiere que le ayudemos, pues igual lo habrá contratado, ¿vale? Entonces habrá tareas de soporte al despliegue. Pero todo esto, lo que quiero que os quedéis es que las tareas del desarrollo también registrarlas, ¿vale? Es decir, si yo tengo dentro de mi proyecto, voy a ayudar al cliente a hacer una implantación en preproducción, en pruebas y darle soporte en la validación, o le voy a dar una formación, o voy a... Todo eso son tareas también, ¿vale? Entonces, registrarlas también en el Jira o en donde tengáis el registro de las tareas, ¿vale? Pero contad con esas tareas. Y ya está, cuando finalice un proyecto, en este caso de desarrollo, nosotros desde calidad tenemos una persona que es Blas, que cuando cierre el proyecto os lo va a revisar y en base al tipo de proyecto que sea, así que en uno decídelo bien, te pedirá unas cosas u otras, ¿vale? Entonces, según lo que hayáis dicho que sois, pues si habéis dicho que sois tradicional, pues te va a pedir el plan de proyecto, las actas de seguimiento, un funcional, un plan de pruebas, ¿vale? Te irá pidiendo todo. Si falta algo, os lo comunicará, ¿vale? Y debéis solucionar. Y como tenía la parte de gestión, Cubo Desarrollo también tiene como un listado de los entregables que se os va a pedir, ¿vale? Hasta aquí sería la parte de desarrollo tradicional. Empezamos con la parte ágil, ¿vale? Bueno, acabamos de empezar. ¿Necesitáis descansito? No, os sigo. Nada. Os iba a dar 5 minutillos, tampoco. Vale. Vale. Tenemos aquí, ahora entraríamos en esos mismos proyectos de desarrollo, pero de manera ágil, ¿vale? ¿Qué metodología tenemos? En Babel también tenemos un cubo, como vimos el otro día, ¿vale? Esto es lo mismo. Es otra metodología que cumple también con todas estas buenas prácticas y que es un tipo diferente, ¿vale? Como es un tipo diferente, en este caso tendríamos un modelo iterativo, ¿vale? En el que tendremos un product backlog y unos diferentes sprints, que habrá tantos sprints como hayamos acordado, para entregar el review, para hacer el review y entregar un incremento o no. Pero al final estamos más adaptados a los cambios, ¿no? Entiendo que todos los que estáis aquí no sois nuevos si os hablo de Product Backlog, Sprint Backlog, puntos historia, lo conocéis todos, ¿no? Sí. Vale.
Sí, porque si no os vais a volver locos. Si no, habría que hacer un cursito antes de terminologías de Scrum y todo eso. Vale, pues entonces al final va a ser un modelo un poco diferente, ¿vale? Que va a ser como por fases. En este caso, Cubo, como ya hemos visto que había diferentes tipos, el que hemos seleccionado ágil se llama Cubo ágil, ¿vale? Es bastante fácil, una carpeta diferente con procedimientos diferentes, pero se parece un poco, ¿vale? Al final, la diferencia es que mientras que en un proyecto tradicional teníamos un alcance que estaba fijo, ¿vale? Íbamos variando en base al alcance, el tiempo y el coste. En este caso, lo que fijamos es el tiempo y el coste, ¿vale? Tenemos 10 sprints para desarrollar algo y tú me vas a ir diciendo cuáles son tus prioridades. Por lo tanto, el alcance es el que va variando un poco en base a las necesidades de nuestro Product Owner, ¿vale? Se produce un cambio de paradigma, tenemos un presupuesto y una fecha de entrega y trabajamos en las funcionalidades que realmente son valiosas para el cliente, porque pueden ir cambiando, ¿vale? La gracia es que cuando tenemos un tradicional, normalmente lo tenemos todo claro desde el principio. Cuando trabajamos en un ágil, vamos estableciendo prioridades por periodos cerrados, por así decirlo, ¿no? Tenemos un periodo cerrado que sería un sprint. Y en ese sprint, yo ya voy trabajando en diferentes sprints y antes de cada uno voy ya viendo lo que quiero trabajar, ¿vale? Es un poco más ágil. La metodología ágil de gestión Cubo básicamente hace uso del marco de trabajo Scrum. Por lo tanto, si vosotros conocéis Scrum, está basada en esto totalmente, ¿vale? Aplica una manera regular, un conjunto de buenas prácticas para que trabajemos de manera colaborativa, ¿vale? Y que el resultado pues, sea el mejor posible. ¿En qué se basa? En 4 cosas. Sobre todo, inspección y adaptación, ¿vale? Hacemos iteraciones, ¿vale? Y sobre cada una de ellas estamos siempre inspeccionando y adaptando, ¿vale? Vemos, analizamos qué hemos hecho, qué hemos construido, cómo lo hemos construido y qué cambios queremos para la siguiente. Además, se basa también en que el equipo tiene que ser autoorganizado, ¿vale? Y muy colaborativo. Si no nos autoorganizamos y tiene que venir el jefe de proyecto a darme las tareas, realmente no estoy trabajando con el marco Scrum. Aquí cada uno debería ser ágil y coger el trabajo y ser un poco proactivo, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Cuando tú le asignas la tarea a una persona, normalmente esa persona tiene, o sea, cuando esa persona se la autoasigna, suele ser más responsable y tener más compromiso, porque he sido yo el que iba a hacer eso. Yo me fijo mi propio objetivo. Si me lo das tú, como que parece que la responsabilidad no es tanto mía, ¿vale? Priorización, ¿vale? Nos basamos en que en esta metodología Cubo Ágil es el Product Owner el que nos está priorizando constantemente qué es lo más importante para él, no lo tenemos priorizado desde el inicio. Y mantener el latido, ¿vale? Como estamos autoorganizados, vamos inspeccionando y mejorando todo el rato y priorizando, siempre marcamos un ritmo de trabajo día a día con nuestras dailies para mantener y llegar al nivel de iteración, ¿vale? Básicamente estaría eso. ¿Qué podemos encontrar en Cubo Ágil? Exactamente lo mismo, ¿vale? Un procedimiento de gestión y otro procedimiento de desarrollo. Procedimientos específicos, que en este caso serán guías, ahora las veremos, y plantillas, ¿vale? ¿Dónde tengo que guardar la documentación que vamos a hablar en esta formación de este proyecto? En la carpeta del proyecto, también va a dar igual. En la intranet también tiene que estar. ¿Qué pasa con la metodología, con esta de Cubo Ágil? Que si trabajáis con Jira, pues es verdad que muchas cosas van a estar en el propio Jira, ¿vale? Pues igual la definición de cada una de las tareas pues estará en el Jira, las condiciones de satisfacción estarán en el Jira, ¿vale? Todo va a estar, hay muchas cosas que van a estar en el Jira, pero habrá otras que no. Cuando yo os hable de una planificación global de entregas y releases, pues igual tenéis un documento en la intranet. Cuando hablemos de plan de proyecto, pues eso tiene que estar en la intranet, ¿vale? También tendrá sus carpetas. ¿Y qué entregables tengo que generar? Pues lo que hemos dicho, igual que no es lo mismo fabricar un croissant que una magdalena, pues aquí lo mismo. Un proyecto Cubo Ágil tendrá unos entregables diferentes, que algunos coincidirán y otros no, que un proyecto Cubo tradicional, ¿vale? En este caso sería proyecto cerrado, ¿vale? Porque dentro de lo que tengo en el sprint sí que lo tengo que priorizar y trabajar. Y dentro de proyecto cerrado, ¿vale? Cogeríamos la de Cubo Ágil, ¿vale? Pues cogemos la metodología Cubo Ágil con sus manuales ágiles, procedimientos específicos como cómo estimar, cómo priorizar las historias de usuario, cómo hacer una definición de la visión y qué roles existen en un proyecto Cubo Ágil. Pues ahí os explicarán qué es el Product Owner, qué es el Scrum Master, cuáles son las funciones del equipo Agile, ¿vale?
un poco cuáles son los roles. Lo mismo, plantillas. Hay un montón de plantillas, no significa que las tengáis que tener todas. Hay plantillas hasta para definir el Product Backlog. Si ya lo tienes en el Jira, no hace falta que la uses, pero si tú no estás usando Jira porque tu cliente quiere usar otra cosa y necesitas una plantilla para definir un Product Backlog claro, la puedes coger, ¿vale? ¿Qué herramientas vamos a usar? Exactamente las mismas que vimos ayer. PMZ para la parte económica, Jira para la gestión de tareas, Intranet para la gestión de documentación y el GitLab para el código. Lo mismo. ¿Vale? Entonces empezamos. Gestión de proyectos ágiles. ¿Vale? Terminología Agile, aunque bueno, todos la conocéis, pero vamos a hablar sobre todo de historias de usuario, ¿vale? Que simplemente son la representación de los antiguos requisitos de software escrito de cierta manera muy concreta, que luego veremos cómo es. Story points, ¿vale? Puntos historia, que ya no van a medir las horas, sino que van a medir el tamaño de la funcionalidad, ¿vale? La complejidad. Hablaremos de la velocidad, ¿vale? La cantidad de trabajo que vuestro equipo es capaz de realizar con cada sprint. Y luego hablaremos de dashboards, de pizarras, y de los burnout charts, ¿vale? Que son los gráficos estos que nos van a salir de Jira. En el caso de un proyecto de desarrollo Agile, ¿vale? Las etapas que me marca para la gestión, hablamos siempre de gestión, serían 5, ¿vale? Cubo nos va a hablar que la primera etapa será la etapa de lanzamiento, igual que vimos en la otra. Luego tendremos una etapa 2, que es la de sprint 0. Esta es un poco difícil de entender, pero voy a intentar explicaros lo mejor posible. Y luego entraremos en las fases 3 y 4, que serían la de planificación del sprint y control del sprint, ¿vale? Que se van a repetir cuántos sprints tengamos, ¿vale? Si tenemos 10 sprints, pues va a haber lanzamiento del proyecto, sprint 0 y luego planificación sprint 1, control del sprint 1, planificación sprint 2, control del sprint 2, planificación sprint 3, control del sprint 3, y finalización, ¿vale? Entonces, estas serían un poco las 5 fases que vamos a ver hoy. Vale, esto es lo mismo, pero en un dibujito. Lanzamos el proyecto, preparamos los sprints antes de empezar en una fase de sprint 0 y ya planificamos, ejecutamos, revisamos, retro. Planificamos, ejecutamos, revisamos, retro. Cuando ya termine todo, finalizamos el proyecto. Vale, entonces, fase número 1, la fase de lanzamiento, ¿vale? Durante esta fase lo que nos dice Cubo es que es ideal que vosotros identifiquéis cuál es la visión, ¿vale? ¿Qué significa la visión? Y tenéis procedimientos específicos que os explican cómo definir visiones. Es una información a alto nivel y un propósito general que no es muy detallada, pero sí no tiene que tener ambigüedades. Normalmente, durante esta etapa de lanzamiento, vosotros vais a tener que revisar sobre todo pues las propuestas, ¿vale? Los contratos, lo que vimos ayer, ¿vale? Todo esto tiene que estar a mano del equipo para que tenga clara un poco esa visión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Al final esto es lógico, es de cajón, pero bueno, si la gente no sabe a dónde van y lo que va a tener que hacer, pues pocos se van a poder implicar, ¿vale? Durante la etapa de lanzamiento, igual que nos pasaba con un proyecto tradicional, ves uno que hasta aquí es todo muy parecido, ¿no? Pues tener una propuesta, tener un poco los riesgos iniciales, ¿vale? Pues esto es lo mismo, exactamente. Además, en esta primera etapa de la visión, podéis ir ya, si ya tenéis esa propuesta con un poco la visión de lo que vais a tener y unos pequeños objetivos de lo que va a conseguir el proyecto, igual podéis ya ir empezando un backlog inicial donde ya tener vuestra bolsa de cosas a desarrollar, ¿vale? Y tenerla ya definida para el sprint 0 que vendrá luego. Si empezáis este backlog, pues acordaros que las historias de usuario se tienen que definir con la metodología que marca el marco Scrum. Como actor quiero hacer no sé qué para conseguir un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, como cliente administrador quiero dar de alta una categoría comunicación para asociarla a un grupo. No sé, cada proyecto las historias de usuario que tenga. Lo que nos dice Cubo es que no es necesario que tengamos una lista completa de todos los requisitos o historias de usuario detallados al mismo nivel. Obviamente esto es ágil. Al principio tendremos un backlog a grandes rasgos, no conocemos tanto en detalle como en un proyecto tradicional, ¿vale? En el caso de un proyecto, conforme vayáis avanzando, pues irán apareciendo requisitos más prioritarios o algunos menos, ¿vale? Una vez hayáis identificado la visión del sistema,
es recomendable obtener el visto bueno de los interesados, ¿vale? Teniendo en cuenta que Cubo Agile siempre te da opciones a cambio, ¿vale? Siempre podemos cambiar. Vale. Cubo Ágil os da procedimientos específicos para definir la visión. Podéis utilizar, pues por ejemplo, aquí dice que en Scrum es importante que vuestro Scrum Team comprenda cuál es la esencia del proyecto o el producto que tenéis que desarrollar, ¿vale? Entonces, aquí te da la visión esta, te puede ayudar en esta tarea, ¿vale? Entonces, esta visión tiene que comunicar la esencia del futuro proyecto de una manera concisa y establecer objetivos que todo el equipo comparta, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues te da ideas. Puedes utilizar el modelo de Kano, puedes utilizar personas y escenarios, entrevistas, cuestionarios, talleres o un prototipo, ¿vale? Que le enseñas al equipo y ya más o menos se van haciendo la idea. Nosotros, por ejemplo, utilizábamos mucho el de personas y escenarios, ¿vale? Pues acá hacíamos una reunión inicial y pues veíamos quiénes iban a ser los usuarios de la aplicación y qué sentían, qué veían, ¿no? Íbamos sacando. Cosas que os quiero decir, para los que sois muy agile, la gente que me dice, no, es que yo soy agile, yo no documento. Mentira, ¿vale? No sirve. Tú puedes hacer esto, ¿vale? Que al final estás trabajando en definir cuál es la visión, igual utilizas posits, pues le haces una foto, ¿vale? Le haces una foto y lo subes. A mí me da igual que sea un documento, que sea una foto, como queráis, pero tiene que haber evidencias de lo que estáis trabajando, ¿vale? Vale. Si trabajáis, que luego veremos que en el sprint 0 también está muy ligado, ya vais a definir cuál va a ser vuestro backlog, ¿vale? Podéis usar la técnica del story map, ¿vale? Donde vas a tener tus épicas y de cada épica va a colgar historias de usuario y subtareas, ¿vale? Vale, para cuando ya tengáis vuestro story map, igual queréis empezar a usar una herramienta para registrar todas estas historias de usuario. Vimos ayer Jira, ¿vale? Entonces, ya sabéis de sobra cómo se crea y cómo se configura un proyecto en Jira, ¿vale? En este caso es lo mismo, volvéis a abrir una petición a aplicaciones internas, solo que en este caso, en la plantilla donde se daban las características, tendréis que decir que queréis un proyecto Agile. Porque si no decís que queréis un proyecto Agile, se os van a dar proyectos con tareas y subtareas. En cambio, en un proyecto Agile necesitamos historias y subtareas, ¿vale? Y sprints, que en un proyecto tradicional no vais a tener sprints, ¿vale? Entonces, pedís la petición, rellenáis la ficha, configuráis el proyecto, os acordáis en configurar, dais acceso a las personas que tengan que tener acceso, ¿vale? Añadís usuarios a los roles, pues este es el Scrum Master, este es el Product Owner, ¿vale? Y va a quedar medianamente claro. ¿Vale? Esto todo lo vimos ayer, por ser más rápido. Las versiones, lo mismo. No tiene por qué haber una entrega después de un sprint, ¿vale? No tenéis por qué hacer la entrega de una versión, pero igual cada 2 sprints hay una entrega, ¿vale? Podéis dar de alta, obviamente, todas las versiones y todas las entregas que tengáis que tener, ¿vale? Dentro de Jira y se hacen igual que vimos ayer. Ir asociando las historias de usuario dentro de cada una de las entregas, ¿vale? Pues diréis, oye, ¿a qué versión está afectando? En este caso no le hemos añadido a ninguna, ¿vale? Para la pizarra lo mismo, ¿vale? En este caso entraremos en un proyecto, voy a poner un proyecto de Jira, me darán mi proyecto Agile, el mío se llama plantilla Agile. Ay, la espalda. Vale, y entonces aquí vais a tener lo mismo, vais a tener lo que vimos ayer, un listado de todas las historias, tareas y subtareas, podéis poner componentes, ¿vale? Las versiones, y la única diferencia es que aquí nuestra pizarra va a estar dividida en 2. Por un lado vamos a tener nuestro backlog, que es esa bolsa de cosas que yo todavía no sé qué es más prioritario que no es, y los sprints activos, ¿vale? Que ahora iremos a ellos. Entonces, en mi backlog yo puedo ir ya, ¿está pensando? En mi backlog, ¿vale? Yo puedo ir ya creándome aquí todas las issues, todas las historias de usuario que yo quiera. ¿Cómo se priorizan las historias en el backlog? Con el drag and drop. Yo voy poniendo arriba las que resultan más prioritarias o la parte de prioritario lo puedo modificar en la tarea, ¿vale? Entonces aquí iré registrando para posteriormente veremos cuáles son los siguientes pasos y crearemos el sprint, ¿vale? En eso consistiría, pero necesito esas funcionalidades. Vale.
Vale. ¿Dudas hasta aquí en la etapa de lanzamiento? Sí, no. Ninguna. Adelante. Vale, ok. Vale, pues chicos, voy a aprovechar porque si no se va a hacer muy largo. Como tenemos hasta las 6 y son ya las 5, descanso de 7 minutos. Empezamos a las 5. Ya se os dejo un descansito, que sé que hablo mucho y... Ok. ¿Os parece bien? Vale. Nada, Perfecto. Fenomenal. quedan ya menos. En punto Hasta ahora. empiezo, ¿eh? Vale. 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 Hasta ahora, chicos. Chao, chao.
Vale, ya estoy de vuelta. Hola. Hola. ¿Se os está haciendo muy duro? ¿O los hay peores dentro de lo que hay? Siempre la hemos duro, siempre. Vale, pues sigo, ¿vale, chicos? Así no os retraso mucho. Vale, entonces hemos hecho ya un poco la fase de lanzamiento para decir, venga, pues vamos a empezar, ¿no? Dentro de la gestión ágil, ¿vale? La siguiente fase de gestión de proyectos, ¿vale? ¿Veis? Gestión de proyectos ágiles sería el sprint cero, ¿vale? El sprint cero lo que os va a permitir es identificar los objetivos del proyecto y reducir un poquito, si se puede, la incertidumbre respecto al alcance en forma de product backlog, ¿vale? Es un poco empezar ya a describir el product backlog en su conjunto para ya trabajar sobre él, ¿vale? Así clarificáis un poco las expectativas dentro de la organización. Antes de empezar, habéis creado el proyecto Jira, que ya vimos ayer cómo se creaba, ¿vale? Y las tareas o actividades principales que nos dice Cubo Ágil que se tienen que hacer en esta fase serían estas 6, ¿vale? Estas tareas, como pasaba ayer, no hay que hacer primero el plan de proyecto, luego la definición del product backlog, luego la estimación, luego la priorización, ¿vale? No, podéis ir trabajando con fases a la vez, una fase antes, otra después, ¿vale? Podéis trabajar a la vez que quieras, todas dentro de la fase 0, ¿vale? Son simplemente actividades que yo he enumerado así, como podría haber enumerado de otra manera, ¿vale? La primera de las actividades que tenéis que hacer en Sprint 0 es el famoso plan de proyecto. Por lo tanto, en 1, tú ya sabes que puedes empezar a hacer el plan de proyecto, ¿vale? Hasta que definan eso claramente. ¿Qué haremos en el plan de proyecto? Lo mismo que os dijimos ayer, lo que pasa que tendrá sus particularidades. Pues cuando hablemos de metodología, aquí probablemente pues hablemos de una metodología ágil en vez de una metodología tradicional. La estructura organizativa pues será diferente. Los mecanismos de gestión del proyecto pues tendrán cambios, haremos reuniones dailies todos los días, haremos revisiones de reviews cada 2 semanas, de ahí saldrá tal, ¿vale? Os gestionaréis de otra manera. Pero este documento tiene que estar también subido a la carpeta de la intranet, ¿vale? Y lo mismo, lo suyo sería que ese plan de proyecto esté validado y aprobado también por el cliente, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque igual en la oferta, pues mira, el caso en 1 me viene bien. Entiendo que en la oferta se habrá vendido algo, pero ahora están pensando en cambiar esa metodología o esa forma de trabajar. Definámoslo en un plan de proyecto para que quede claro y que el cliente lo valide, porque si no, luego van a decir, oye, es que tú me dijiste que la oferta ibas a hacer esto, vale, pero luego hemos acordado que vamos a trabajar de esta otra manera, o no, o se va a quedar y entonces se quedará lo mismo, ¿vale? Pero es una buena forma como de ya de estructurar cómo nos vamos a organizar, ¿vale? La actividad número 2 de esa sprint 0, ¿vale? Es ir empezando ya a generar un product backlog un poquito priorizado, ¿vale? No digo ya luego en la reunión de planificación de cada uno de los sprints iremos priorizando. Vale, en ese product backlog debemos recopilar todas las historias de usuario que sepamos, ¿vale? Que serán representación de los requisitos de software escritos en 1 o 2 frases. ¿Cómo hay que escribirlos en Jira? ¿Vale? Como, no sé qué, quiero para. Esto es muy importante, ¿vale? En Jira vamos a tener una estructura, ayer vimos cómo se creaban tareas y subtareas, en las que tendremos épicas, historias de usuario y si queréis, no es obligatorio, esas historias de usuario pueden tener subtareas, ¿vale? Entonces yo me vengo aquí y yo dentro de un ticket de tipo historia, user story, puedo crear si quiero, como vimos ayer, exactamente igual, crearme mis subtareas, ¿vale? Dentro de esa subtarea ejemplo 1, ¿vale? ¿Que las queréis crear más adelante? Pues se crean más adelante, pero se pueden ir creando, ¿vale? Para generaros vuestro propio mapa, por así decirlo. Esta es otra formación que tengo viernes, hoy tope. Vale. Entonces, durante el sprint 0, id empezando ya en este Jira, pues oye, vamos ya teniendo al menos un product backlog un poquito inicial, que lo que hemos dicho, que esto es Agile, que luego irán saliendo historias nuevas a medida que hacemos refinements o lo que sea, pero una primera generación de un product backlog un poquito priorizado sería ideal, ¿vale?
Vimos ayer cómo se creaban tareas y subtareas con el botoncito aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los tipos de tickets en Jira de User Story? Que tenemos que tener en claro, primero, la persona que se asignará, ¿vale? Que se quede claro la persona que se ha asignado la tarea. Podemos poner en el propio ticket de User Story los puntos historia, ¿vale? Se pueden poner. Y luego las condiciones de satisfacción, que el otro día Freddy me dijo que ellos los llamaban de otra manera. Ahora no me sale. Que lo llamáis vosotros de otra manera. Cuando tenéis en el User Story criterios de aceptación. ¿Vale? Pues los criterios de aceptación los ponéis también aquí, ¿vale? Podéis como no sé qué, quiero, para, ¿vale? Y vais documentando tanto puntos de historia, criterios de aceptación y la descripción, ¿vale? Lo mismo, vais a poder modificar y editar todo lo que queráis en el Jira, igual que si fuera un proyecto tradicional. Se puede mover, se puede enlazar, se puede crear subtareas, se puede registrar, si quisierais, horas de trabajo, aunque es un proyecto Agile y se debería estimar en tamaño. Editar el nombre, la persona que lo reporta, la descripción, anexar documentos con drag and drop, lo que queráis, ¿vale? La tercera fase de este sprint 0, ¿vale? Sería una estimación inicial del Product Backlog, ¿vale? Una estimación a alto nivel, sobre todo para que podáis llegar a la siguiente fase, que ahora veremos, que es la planificación global de entregas y releases, ¿vale? ¿Qué queremos sacar de aquí? Probablemente esta actividad incluso ya os la hayan dado hecha, ¿vale? O sea, en la propuesta puede ser que ya os hayan dicho, señores, tenemos 15 sprints, ¿vale? El sprint 1 va a ir del 17 de mayo al 30 de mayo. El sprint 2 va a ir del 31 de mayo al... ¿vale? Eso ya os lo tienen que dar. ¿Qué hacemos con esa planificación global? Importante subirla a la intranet, ¿vale? Global, o sea, una planificación global, no de cada una de las tareas. De cuándo a cuándo va cada uno de los sprints, ¿vale? Eso tenemos que tener. Durante el sprint 0 deberíamos tener un poquito clara, al menos, una estimación la estimación de algunas de las tareas, ¿vale? Porque vamos a empezar ya el sprint 1. Entonces, para la hora de estimar, ahora veremos cómo, en Cubo Ágil utiliza la serie de Fibonacci, ¿vale? El Planning Poker. ¿Sabéis en qué consiste el Planning Poker? ¿Cómo se hace? No. Sí, ¿no? Sí, alguna vez. Sí. ¿Alguno que no? Yo no lo he hecho Vale, hay nunca. gente que no, vale, para contarlo, porque si no pasaba esto. Vale, entonces, ¿cómo se estiman los puntos de historia en un proyecto Cubo Ágil? ¿Vale? Cuando luego entremos en la siguiente fase, que sea la planificación, yo os diré, y tiene que estar todo estimado. Y en el refinement es cuando aprovechamos para conseguir estimaciones. ¿Cómo estimamos? Aquí utilizamos una cosa que se llama el Planning Poker, ¿vale? Vosotros tenéis que tener una serie de cartas, ¿vale? El equipo tiene unas cartas basadas en la serie de Fibonacci y vamos sacando este Product Backlog, ¿vale? Que tendremos aquí y vamos estimando cada una de las tareas con el equipo. ¿Qué se hace? Se suele hacer una reunión con todos ellos, ¿vale? Y tienen que participar todos. Entonces, nos juntamos en esa reunión y vamos analizando cada una de las tareas del Product Backlog. Normalmente se empieza por las tareas que son más prioritarias. No tiene sentido estimar todo el proyecto, porque entonces no sería Agile. Empezamos por lo más prioritario y lo que está más cerca de empezar, lo que sea más prioritario para el Product Owner, ¿vale? Cojo la tarea número 1 y tiene que quedar claro. Tenemos que cumplir una cosa que se llama Definition of Ready, ¿vale? ¿Qué voy a cumplir yo para que un ticket, una historia de usuario, esté lista para trabajar sobre ella, ¿vale? Entonces, una de las cosas es que esté detallada, que no tenga confusiones para poder estimarla bien, ¿vale? Entonces, a la hora de estimarla, se junta todo el equipo, obviamente tiene que estar detallada, tenemos que tener clara la descripción, ¿vale? Estas como son de ejemplo, pues no tienen mucha cosa, como no sé qué, quiero, para, ¿vale? Con esos criterios de aceptación y empezamos a estimar, ¿vale? Entonces sacamos nuestra serie de Fibonacci, cada persona del equipo tiene una baraja entera. Entonces decimos, tarea número 1. A ver, voy a coger ejemplos. Imaginaros que estamos aquí, Violeta y Rafael, ¿vale? Violeta, Rafael y yo estamos dentro del equipo y junto con Juan. Y decimos, pues tarea número 1 consiste en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Cuánto creéis que es, qué tamaño tiene? ¿Cómo es de complejo?
Pues a la de 3 sacamos el número que pensamos. Pues yo igual pienso 1, 2 y 3, sacamos las cartas, yo saco un 20, Juan saca un 20, Violeta saca un 1 y Rafa saca un 100. Y decimos, pero macho, Rafa, ¿pero por qué piensas que es tan complejo? Pues mira, es que esto yo he visto que tiene 3 pantallas. Importante decir, que se me ha olvidado, tenéis que tener definido lo que es un punto historia para vuestro equipo, ¿vale? Normalmente para hacer estas estimaciones, lo que el equipo define es qué es lo más sencillo que se puede hacer, ¿vale? Un punto historia. ¿Qué sería para vosotros? Pues un punto historia es la configuración de una pantalla no sé qué, ¿vale? Eso es para nosotros un punto de historia. Y ahora estimamos, ¿vale? Entonces, pues Rafa ha puesto 100 porque piensa, pues que esto tiene 100 pantallas y luego piensa que tenemos que hacer no sé qué y conectarlo con un API y no sé cuánto. Es verdad. Vale, y entonces, Violeta, ¿tú por qué has puesto un 1? Pues no, porque es que al final esto se puede hacer de esta otra manera, que es súper sencillo y pim pam pum, hago esto y la verdad que es fácil. Y dice Rafa, ay, es verdad, pues no había caído yo en esto. Vale, pues volvemos a votar. 1, 2 y 3. Sacamos todos y la idea de este Planning Poker es consensuar las estimaciones de cada una de estas historias de usuario, hasta que todos nos convenzamos, ¿vale? De cuáles serían los puntos. Una vez vamos viendo y estimando cada uno de estos tickets, ¿vale? Pues le vamos editando y poniendo los puntos que consideramos. Pues esta igual consideramos que tiene 10, ¿vale? Vamos a ir cada uno de los tickets poniéndole en nuestras estimaciones los puntos historia que consigamos, ¿vale? Vamos viendo cada uno de ellos. Este tiene 3, este le voy a poner, empezamos a verlo y llegamos a la conclusión, pero es que a mí no me queda claro qué quieren hacer con esto, porque ¿pero quieren la pantalla verde o la quieren roja? Pues sobre este no vamos a poder trabajar, pues este no es prioritario, lo bajo un poco. Siguiente, Vale, pues de este llegamos al consenso y son otros 2 puntos de historia, ¿vale? Vamos así actualizando cada uno de ellos. En eso consistiría hacer las estimaciones, ¿vale? Cuando hablemos de estimaciones, esas son las reuniones de estimación que vamos a tener, ¿vale? Entonces tendremos nuestras historias de usuario con nuestros puntos de historia cada uno de ellos, ¿vale? Vale. Si alguien quiere imputar horas, al final el Jira te da esa opción. Se puede, ¿vale? Por poder se puede. Lo que pasa es que no se suele trabajar así, ¿vale? La cuarta de las fases sería hacer una primera priorización antes de empezar el sprint para no ir tan a ciegas, ¿no? Priorizamos las historias de usuario y los requisitos no funcionales y una recomendación es usar la técnica del mapa de producto. Tenéis un manual ágil sobre cómo utilizar técnicas de priorización de historias de usuario y ahí te lo explica todo, ¿vale? Para que no enrollarme mucho, ¿vale? Y la etapa, nos quedan 2. La 5 sería, tenéis que tener, antes de empezar el sprint 1, obviamente tenéis que tener clara cuál va a ser vuestra planificación de entregas y releases. Lo que os digo, igual este calendario ya os lo han dado, o igual en vez de en un calendario lo tenéis en un Excel. Me da igual, perfecto, pero yo quiero saber que mi sprint 1 empieza el 21 y termina el día 4, que mi sprint 3 empieza el día 6, porque igual el 5 no estamos trabajando, y termina el día el que sea, ¿vale? Y vamos poniendo cuándo empieza y cuándo termina cada uno de los sprints. La planificación global de entregas y releases tiene que ser validada, obviamente, por el cliente, igual nos ha venido de oferta, y siempre tiene que reflejar la aceptación de los posibles cambios. Es decir, si a lo largo del control del proyecto esta planificación cambia, pues tenemos que actualizarla. ¿Dónde la actualizamos? En la intranet. V1, V2, V3. Sí, las cosas pueden cambiar. Aquí no hay ningún problema porque nos retrasa. Bueno, a ver, eso ya lo gestionáis con el gerente, pero me refiero, si esto está consensuado y el cliente está de acuerdo y el gerente está de acuerdo, pues las cosas cambian, pues han cambiado. Yo lo único que os voy a pedir es que se visualice y que se vea la trazabilidad y que todo tenga sentido, ¿vale? Y por último, en el sprint 0, antes de empezar, obviamente tenemos que tener definido el equipo de trabajo y cuáles van a ser las reglas del juego. Si vamos a usar Jira, si no, quién va a ser el Scrum Master, quién va a ser la persona externa, el cliente, si el cliente va a acceder a Jira para poderme priorizar todo esto. Acordaros que podéis dar acceso al usuario externo y entonces él mismo puede ir priorizando todos mis tickets, ¿vale? Puedo ir priorizando todo en el Jira. No sé por qué no ha cogido las estimaciones que hemos hecho. Voy a ir cerrando.
Ahora la cojo. Vale, pues eso. Eso es, ¿vale? Damos de alta a los usuarios que ayer os enseñamos. Por último, riesgos. Visteis que en un proyecto tradicional, y lo hemos visto en la etapa de lanzamiento, los primeros riesgos que pueda tener el proyecto. Podéis utilizar la plantilla, la misma, ¿vale? En uno es la misma la plantilla de riesgos para un proyecto tradicional que para un proyecto ágil. Riesgos y oportunidades. Lo subís a la intranet. Si al principio solo tenéis un riesgo, pues hoy el primer mes igual solo tenéis un riesgo. Al siguiente ese riesgo puede que se haya cerrado y haya abierto un riesgo nuevo. Pero un jefe de proyecto tiene que gestionar riesgos. Es que es una parte súper importante de vuestro trabajo. ¿Vale? Vale. Entonces, ya, aunque es a lo que más tiempo he dedicado, pero es un poco para prepararnos, ¿no? Tenemos el lanzamiento, tenemos el sprint 0 y ahora sí que sí, empezamos con nuestros sprints, ¿vale? Para cada iteración tenemos dos fases. Una en la que vamos a planificar, ¿vale? En un sprint es muy importante la planificación y el control, ¿vale? Los artefactos. Planificación y control, planificación y control. ¿Por qué hacemos tanta planificación y tanto control? Porque hay muchos cambios, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo todo bien atado. Dentro de la planificación nos dividiremos en dos partes. Una primera reunión de planificación donde vamos a seleccionar pues qué va a entrar, qué no va a entrar, ¿vale? Dudas que puedan surgir, dejar todo un poco listo y luego la planificación detallada en la que ya veremos qué va a entrar en cada iteración. Y luego en la Sandra, fase de... Sí, ¿se sí, puede sí. preguntar o Sí, prefieres claro que haga? sí. No, como el otro día. Mira, una duda. Estás Sí. explicando metodología ágil, entiendo que para un proyecto cerrado, ¿no? ¿Cómo se haría para un servicio gestionado donde tú dentro del servicio tienes un equipo, pero que mantiene y evoluciona distintas aplicaciones e incluso hay aplicaciones nuevas que ni siquiera en el inicio del proyecto sabes? Claro, es que las Hay sesiones... cosas ahí que tú estás diciendo que habría que hacer que me parecen complejas complicado a priori de hacerlas, ¿eh? Rafa, pero es que la sesión de hoy es de proyectos cerrados. O sea, la de ayer era proyectos cerrados tradicionales, la de hoy es O sea proyectos que va a haber una cerrados de servicios gestionados. Agile y la de mañana es de servicios gestionados. Perfecto, entonces me callo. Perdona. No te preocupes, nada. Vale, entonces eso, ¿vale? Hablamos proyectos cerrados, lo que hemos visto de manera ágil. Tenemos las planificaciones del control, ¿vale? Entonces, vamos a cada una de esas fases. Planificación del sprint 1. Siempre voy a poner el ejemplo del 1, ¿vale? Y nos centramos en un solo sprint. Una vez que habéis definido, estimado un poquito las cosas en el sprint 0, vamos a entrar en la ejecución de los diferentes sprints, ¿vale? La fase de planificación comprende sobre todo tres tipos de actividades. Revisar el Product Backlog, que es básico antes de empezar cualquier sprint, ¿vale? Por parte del Product Owner, que será el que tiene que priorizar. Las reuniones de refinement, que ahora veremos lo que son, y la reunión de planificación, ¿vale? ¿Qué es una reunión de refinement? Vale, una reunión de refinement es una reunión en la que tenemos que demostrar que nuestras historias van a cumplir con el DOR. ¿Qué es un DOR? Definition of Ready, ¿vale? Cada equipo en un proyecto Agile tiene que tener definido como equipo, ¿vale, chicos? Tenéis que tener definido con vuestro equipo que se considera que algo está ready. Es decir, yo puedo empezar a trabajar con una tarea solo cuando está lista, cuando está ready. Pero ¿qué es para Adrián que esté lista una tarea? ¿Vale? Pues todos tenéis que tener la misma definición, ¿vale? Normalmente, aunque puede tener muchos más, ¿vale? Subís vosotros vuestro DOR a la carpeta del proyecto y para cada proyecto será una cosa. Normalmente es que esté priorizada, ¿vale? Que esté detallada, que esté estimada y que el equipo la considere aceptable, ¿vale? Entonces, si no está priorizada, yo no debería meterla al sprint 1. Si no está detallada, no debería meterla al sprint 1. Y si no está estimada o es aceptable, no debería meterla al sprint 1. ¿Por qué? Porque en el sprint 1 me tengo que centrar en desarrollar o sacar las tareas adelante. Si tengo dudas y ya durante el sprint 1 tengo que estarle preguntando al chico, no metéis esa tarea ahí porque no vais a trabajar sobre ella, ¿vale? Entonces, la gracia de esas reuniones de refinement es trabajar en esas dudas, ¿vale? ¿Sobre qué? Sobre mi Product Backlog, ¿vale? Entonces, cogeré mi Product Backlog y en reuniones de refinement en las que probablemente se junte el Product Owner con el Scrum Master o con, no sé si será vuestra figura de jefe de proyecto, porque claro, también los jefes de proyecto están un poco raros aquí en Agile, pues igual vosotros os vais juntando durante el Sprint 2
durante el sprint 1, que la gente ya está trabajando, pues vais anticipándoos para coger el backlog que no está en el sprint 1 y que posiblemente entre en el 2 y ya vais detallando, oye, detállame esto un poco más, tal, y con el equipo vais haciendo estimaciones, ¿vale? Entonces, ahí vais dejando las tareas en ready, ¿vale? En Jira tenéis un estado para dejar las tareas en ready, ¿vale? Entonces, podéis venir aquí y si veis el workflow, este no es, espera, aquí. Si veis el workflow de una historia de usuario, veis que primero se abre y luego se pasa a ready, ¿vale? Entonces, todo lo que va a entrar en un sprint tiene que estar en ready. Si no está ready, no la metáis, porque es que no vais a conseguir avanzar sobre esa tarea. O vais a perder tiempo de desarrollo en hacer esas tareas, ¿vale? Eso es lo que dice Cubo. Luego ya, cada uno que se organice como pueda. La segunda parte sería la reunión de planificación de ese sprint, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la reunión del planning? Basado en el marco Scrum. Para cada sprint de 15 días, nunca más de 4 horas, ¿vale? Partimos de nuestro Product Backlog revisado y priorizado, ¿vale? El Product Owner va leyendo de este Jira o donde tengáis vuestro backlog las historias de usuario de forma que comprendéis que el equipo está entendiendo qué se pide en esa historia, tenéis una idea clara de lo que tenéis que hacer, podemos estar estimados o si no, utilizamos la reunión para terminar de estimar lo que falte, se aclaran las dudas que tengas de la historia y se añaden esas condiciones de satisfacción o, ya se me ha vuelto la palabra, de verdad, soy lo peor, criterios de aceptación, ¿vale? De la historia, si es necesario. ¿Qué hacemos durante la reunión de Sprint Planning? Calculamos cuál es la capacidad que tiene mi equipo, ¿vale? Y vemos, pues si mi equipo puede abordar 40 puntos de historia, pues vemos a ver de todas las historias que están ready, cuáles queremos pasar, ¿vale? ¿Cuál es el Product Owner, cuáles quiere pasar al Sprint 1? ¿Vale? Esta estimación del equipo también tiene que subirse a la intranet, ¿vale? Suele ser en la carpeta de la intranet, pues tenéis, por ejemplo, planificación del sprint 2. Yo lo subí como una captura porque lo teníamos en una pizarra, pero seguramente ahora pues lo tengáis en un Excel o antiguamente pues lo hacíamos más, cuando no había pandemias y esas cosas, se escribía más en pizarra. Vosotros lo tendréis en el Excel, igual lo habéis compartido, pues subidlo, ¿vale? Entonces, para cada sprint, mira, vamos a ver cuál era la capacidad en puntos de historia que teníamos de cada uno y sacábamos la capacidad que íbamos a tener para el sprint siguiente, ¿vale? Y íbamos calculando. Ojo, ¿qué tenéis que tener en cuenta para calcular la capacidad del equipo? Además de, normalmente esto se suele medir en puntos que son capaces de hacer, pero ¿qué nos pasaba a nosotros? Que como no teníamos, nunca habíamos trabajado juntos, no sabíamos cuál era la capacidad de nuestro equipo, entonces lo hacíamos en base a las horas. Calculábamos el tiempo de horas disponibles de cada uno de los desarrolladores, ¿vale? Y le restábamos, por un lado, las vacaciones que van a tener, porque obviamente en vacaciones no van a trabajar, y ojo, restar por favor también las horas que van a dedicar o los puntos de historia que vayan a dedicar a reunión de planificación, que son 4 horas cada 15 días, reviews, 1 hora y media cada 15 días, retros, 1 hora y media cada 15 días, los refinements calculábamos que 3 horas cada 15 días y los 15 minutos de 2 semanas que nos hacían 2 horas. Por lo tanto, hay 12 horas del equipo de cada persona, ¿vale? 12 horas de cada persona en esos 15 días que va a estar o planificando o haciendo refinements, ¿vale? Que no va a estar trabajando al final en lo que trabaja el equipo, ¿vale? Entonces todo eso hay que calcularlo y en base a esa capacidad que sacábamos, pues imaginaros que al sprint siguiente hemos visto que para no sé cuántas horas éramos capaces de hacer 30 puntos de historia, pues para X horas que tenemos este mes, que igual teníamos menos porque es verano o lo que sea, tenemos X, ¿vale? Entonces calculábamos nuestra capacidad y aquí decíamos, venga, pues empezamos un sprint nuevo. 2, 2, 2, 2, 2, sprint de prueba. Tengo que borrar ya este proyecto porque se me está quedando ya. Sprint de prueba. Va a durar desde el 17 hasta el 31, ¿vale? Pues creamos, ¿vale? Creamos el 222 sprint de prueba y en esa reunión de planificación vamos diciendo, chicos, Adri, ¿cuál es nuestra capacidad de equipo? Pues tenemos, Sandra, 20 puntos historia para este equipo. Vale, pues venga, vamos allá.
Esta, ¿la tenemos clara? ¿Está ready? ¿Detallada? ¿Estimada? Sí, la metemos. Esta, la metemos, ¿vale? Siempre lo más prioritario y lo que esté en ready. A ver si nos deja, ¿vale? Y vamos subiendo hasta completar nuestra capacidad, que en este caso, imaginaros que son 15, ¿vale? Una vez ya tenemos nuestro sprint con nuestra capacidad, le damos a comenzar sprint, ¿vale? Aquí te va avisando, lo bueno es que Jira te va a estimar, does not have a value, ¿vale? Pues te dice, oye, esta ISO no la has estimado, ¿vale? Entonces, por favor, estímalo, no sé qué, yo me lo salto y tendríamos ya la siguiente visión, ¿vale? Tenemos visión de backlog y visión para que el equipo se centre en el sprint en el que estamos, ¿vale? Podemos ir cambiando la pizarra al sprint que quiera. Yo solo quiero el sprint 222, que es el que hemos visto ahora, ¿vale? Sprint 222, sprint de prueba, pero podéis consultar cualquiera de los sprints anteriores que habéis tenido, ¿vale? O verlos todos a la vez. Entonces, sería un poco esto. Sí. Se siguen añadiendo historias al sprint hasta obtener un valor cercano a la velocidad media que tenga el equipo e incluso ligeramente mayor. Y en ese momento se deja de incluir historias al sprint. ¿Vale? Estas son imágenes de todo lo que os he contado yo en directo. Que tendremos nuestra pizarra activa con nuestras historias de usuario en la pizarra activa. Las mismas funcionalidades. Podéis cambiar en masa, como vimos ayer, o sea, podéis cambiar la pizarra, configurar las columnas, lo de to do igual quieres que sea solo lo de ready y luego queréis otra columna de open. Cada equipo se organiza como quiera, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos nuestra pizarra activa y empieza hoy el Sprint 1. Todo el que no sea el Scrum Master del Product Owner se olvidan del resto del backlog y nos vamos a centrar en 2 semanas en trabajar sobre lo que tengo que trabajar, ¿vale? Entonces, Cubo Ágil nos centramos en la fase de control del proyecto. ¿Cómo se controla el proyecto? ¿Cuál es la mecánica? Lo que se basa es en 4 tipos de reuniones, ¿vale? La reunión de lanzamiento, que ya la hemos visto, ¿vale? Como un sprint kickoff, que tenemos una mezcla entre el refinement y la planificación. Luego tenemos las dailies, que son reuniones que tenéis que hacer todos los días, ¿vale? De 15 minutos, ahora veremos cómo. Luego tendremos obligatoriamente que hacer un sprint review, que será una reunión para revisar con el cliente. Y luego tenemos que hacer un sprint retrospective, ¿vale? Que son retrospectivas de cómo va el trabajo, ¿vale? Refinement. ¿En qué consiste el refinement? Ya lo hemos visto. Definir esas historias del product backlog, desbloquear dudas y tener el máximo de historias en estado ready, ¿vale? Las dailies, pues la documentación que generéis en esta reunión simplemente va a ser pues si han surgido impedimentos, otros riesgos, ¿vale? Pues esa documentación se irá viendo en la carpeta de los riesgos o en cómo van a ir transicionando las tareas en la pizarra. ¿En qué consiste? Esa daily podéis sacar la pizarra de Jira y avanzar en esas tareas, ¿vale? ¿Cómo? A través de los cambios de estado de las propias tareas. Cada miembro tiene que vaya a la reunión tiene que decir qué actividades ha realizado, qué es lo que ha hecho, qué actividades va a realizar, con qué se va a poner hoy y qué riesgos o impedimentos ha encontrado, ¿vale? Para ver si quién tiene que ayudarle o si hay alguna persona que tiene que resolverlo, ¿vale? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué impedimentos me he encontrado? ¿Vale? Para eso normalmente, pues ya que tenemos nuestra pizarra, pues vamos cogiendo. Pues Adri dice, oye chicos, pues mira, yo me voy a poner con esta tarea, ¿vale? Y le he encontrado un impedimento. Esta la dejo aquí. Oye, pues mira, yo esta tarea me pongo con esta. Me cojo yo esta. Vale, perfecto. Pues mira, yo estaba bloqueada con esta. Pues venga, te la cojo yo y a ver si me puedo poner yo con esta. ¿Vale? Me pongo en curso. Entonces, a lo largo del proyecto, día a día, iremos, estas tareas, ¿vale? Irán cambiando, pues no sé, de diferentes estados, de unos a otros, pendientes de prueba, vamos a ponerlos todos por estado, día a día, ¿vale? Día 1, día 2, día 3, hasta que vayamos entregando y todas las tareas, ay, a ver si me deja, ay, ¿por qué no me deja? Bueno, luego me deja. Esto es porque es un proyecto de prueba, no os preocupéis, que luego close. Y mira, pidiendo pues diferentes pantallas que vaya actualizando lo que tenga que hacer. ¿Vale?
Incluso como veis me dice, oye, esta pertenece a una padre y solo tienes una, te cierro también la padre, ¿vale? Entonces vamos viendo diferentes tareas y cómo hacerlas, ¿vale? Y en eso consiste un poco esa daily, que es la que va a mantener el latido del trabajo, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar para la daily? Una cosa que se llaman reports, ¿vale? Igual que en los proyectos tradicionales teníamos unos tipos de reports, aquí la que nos va a resultar más útil es sobre todo el burn down chart, ¿vale? El burn down chart nos va a ir mostrando a lo largo de este periodo, de estos 15 días que tengo para hacer mi sprint, cómo vamos quemando los tickets que tenemos. Hoy, como habéis visto, pues me los he clavado todos en el primer día, pero lo suyo sería pues que vas un poco marcando la línea, ¿no? De cómo vas quemando. Si te quedas todo el rato por arriba, oye, pues no estáis trabajando a la velocidad adecuada. Si lo quemáis todo el primer día, pues sois unas máquinas y meter más cosas porque probablemente os quedéis sin trabajo pronto, ¿vale? Y también un poco pues podéis ir viendo. Y aquí es lo que os digo, no necesitáis más evidencias porque el propio Jira ya va a ir viendo pues qué tickets se han ido haciendo cada día, cómo se ha iniciado, cuándo se ha completado, ¿vale? Cuántos puntos de historia vais quemando, ¿vale? Y podéis sacar un montón de ejemplos y de tareas. También hay algunos como unos complementos en el Teams que, por ejemplo, vimos que hay uno que se llama Scrum Genius, que igual pues te ayudan a hacer las dailies, ¿vale? Y a documentar qué hice ayer, con qué estoy hoy y si he tenido algo que me está bloqueando, ¿vale? Pues lo van a sacar. Después de que pasen todas estas dailies, durante 15 días, ¿vale? Y antes de entrar en la sprint review con el cliente, deberíamos hacer el último día al menos un sprint review interno, ¿vale? Pues organizar un poco la reunión, cómo nos vamos a organizar mañana, qué le vamos a enseñar al cliente, ¿vale? Y sobre todo aseguraros que todas las tareas han sido verificadas, ¿vale? Es decir, que un miembro del equipo ha verificado la tarea del compañero para ver que realmente está cumpliendo con lo que tienen que tener las tareas, ¿vale? Moveremos todas las tareas a terminado, ¿vale? Y ya podemos hacer el sprint review con el cliente. Un sprint review con el cliente no debe durar más de 2 horas, lo que nos dice al menos Cubo Ágil, ¿vale? Se deben de establecer las normas y las reglas de conducta en la reunión, repasar cuáles serán los objetivos del sprint, hacer una recapitulación de las cosas que se han acabado y cuáles no, igual no las habéis acabado todas, ¿vale? Y hacer una revisión pues, de las métricas, ese burn down chart que hemos entregado, que no hemos entregado, ¿vale? Incluso hacer realización de demostraciones con ítems terminados. Está activado. No me funciona. No sale el ratón. ¡No! Espero, ¿no? Que igual lo atrulla mucho. Pues no puedo seguir contando. Lo hago otra vez. ¿Veis el error, no? A vosotros también os sale. Sí, sí. Vale. Sí, te hemos bloqueado. Sí. Tranquilo. Vaya, error fatal. No pasa nada. Esto no me la sé de memoria, ya os la cuento. Y ya estamos casi terminando, ¿eh? Que no queda tanto. Vale, esta es. Vale, eso. Entonces, como hemos visto, tenemos nuestras burn down charts, podemos tener incluso un cronograma, ¿no? De cómo vamos a, oye, pues le vamos a presentar esto, el modal parcial, luego le enseñamos el phototext, luego le enseñamos los iconos que hemos hecho y luego otra, ¿vale? Cosas importantes que nos dice Cubo Ágil sobre las reuniones con el cliente, este sprint review con el cliente. Que hagáis un repaso por parte del Product Owner, del Product Backlog, cómo estaba y cuál es el plan de entregas establecido, a ver si ha cambiado, ¿vale? Los sprints han cambiado o algo así. Que tengáis en cuenta los comentarios de todos los stakeholders y dejéis por escrito en una cosa que se llama Definition of Understanding, que sinceramente es un acta de una reunión normal y corriente, donde tenéis pues qué acuerdos se han tomado, si hay riesgos del proyecto, incidencias críticas que haya que tener en cuenta, ¿vale?
Se hace recogida de los comentarios generados. Si esto genera cambios en los requisitos, pues hay que dejarlo todo por escrito, ¿vale? Hacer una actualización del Product Backlog si han surgido nuevas historias de usuario, igual que tenemos que dar de alta, ¿vale? Se actualiza la planificación de entregas y releases del Product Backlog si es que ha cambiado y si es así, pues se comunica cuál es la nueva planificación. Muy importante eso, levantar un acta, ¿vale? Que se ha entregado, que no se ha entregado, que se ha acordado en la reunión, riesgos, ¿vale? Y luego, si queréis más información sobre gestión de cambios, pues podéis consultar el procedimiento específico de gestión de cambios de la metodología, ¿vale? ¿Qué haremos entonces ya? Pues todas las tareas pasarán ya de done a closed, ¿vale? De finish a cerradas, las que sean. Y le daremos a un botoncito que se llama completar sprint, ¿vale? Cuando completemos sprint, nos saldrán unos informes que podremos consultar, igual que si fuera un proyecto tradicional, ¿vale? Tendremos un montón de informes para poder analizar. La última de las fases sería la retro, que no sé si habéis hecho alguna, pero al final, pues oye, después de haber estado con el cliente, lo suyo es que hagáis una reunión también, que no puede durar más de 1 hora y media, creo que era esto, en la que os contáis con el equipo y hacéis dinámicas, cada uno la que quiera. Nosotros hacíamos esta y le hacíamos una foto, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo importante en esta retro internamente, revisar cuáles son los riesgos del proyecto, en esa plantilla de proyecto que subiréis a la intranet y, pues, oye, ¿qué nos ha gustado? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Ir mejorando. De ahí también surgirán acciones que tendremos que implantar en el equipo, ¿vale? Y la gestión de riesgos, ¿vale? Pues ya sea en las reuniones de las dailies, en la revisión con el cliente o en la retro, vais a detectar riesgos que anteriormente igual no habíais detectado, ¿vale? ¿Qué tenemos que usar? La plantilla de los riesgos. Acordaros que la tenéis, la dejáis en la intranet y mes a mes o cada X, lo que vosotros defináis en vuestro plan de proyecto, la vais actualizando, ¿vale? Si habéis definido que cada 2 meses, pues cada 2 meses. Yo no tengo ningún problema. Si el cliente le parece bien, a mí también. Cuadros de mando, como vimos ayer, exactamente iguales. Se configuran igual, cogéis vuestros gadgets y podéis hacer los mismos filtros, ¿vale? Que están aquí, ¿vale? Búsquedas avanzadas, búsquedas de tickets, de historias. Quiero saber cuántas historias y subtareas tenía en el Sprint 2. Pues todo, podéis filtrarlo, enviarlo, exportarlo a Excel, haceros un filtro personalizado, ¿vale? Es súper fácil y de hecho os va a venir bien pues para luego haceros todos estos gráficos. Tendréis pues gráfico de tarta, o sea, gráficos con todos los tipos de tickets que habéis estado entregando en cada sprint, ¿vale? Todo se puede filtrar y enseñar. Cuando ya hayáis hecho todos los sprints, ¿vale? Sprint 1, planificación, entrega, control, planificación, control, entrega, planificación, control, entrega, y llegáis al último sprint, ¿vale? En el último sprint, la gestión de proyectos ágiles de Cubo me dice que es conveniente, ya cuando entramos en la última fase, obtener la última aprobación y la finalización del proyecto, ¿vale? Ya que es el visto bueno a que va a terminar, ¿vale? Sin esta actividad nos dice Cubo que vais a correr el riesgo de que el cliente os pueda solicitar más desarrollos, oye, pues es que este documento, si por el contrario tenéis un documento de finalización oficial, podéis negociar ya con argumentos, pues una ampliación del proyecto que estáis dando, oye, pues mira, es que dijimos 10 sprints, esto termina, pero si quieres más, podemos ver un cambio de alcance, lo veis con el gerente, ¿vale? Lo que queramos. Las actividades a realizar para la finalización del proyecto serían que recopiléis las lecciones aprendidas, misma plantilla, la vais a tener en plantillas, podéis tener las retros de todos los sprints o igual decidís hacer una retro final, como queráis, fotos de cada uno de los sprints que estarán en la carpeta. Informar del cierre del proyecto, que podéis usar el acta que vimos el otro día, que también la tenéis, o un correo, o una reunión de cierre, o lo que queráis. Y por favor, cerrar el proyecto en Jira, que no se os olvide, ¿vale? ¿Cómo se cierra el proyecto en Jira? Me voy a mi proyecto en Jira y en propiedades le cambio el estado, edito, pues ha terminado, ¿vale? Lo guardo. Eso sí, no quiero ver que nadie se me quede en un proyecto que ya ha terminado y ha finalizado, con un montón de tickets aquí abiertos, en curso, No. Los cogemos todos, cambiar en masa, o me voy a mi filtro issue, search for issues. Quiero ver todas las de proyecto
X que estén en estado abiertas, en progreso, reabiertas, requiere información, estimadas, ¿vale? Voy viendo todas, las que sean. Herramientas. Quiero seleccionar todas y todas quiero cancelarlas, ¿vale? Pues las cancelo todas. Pero no me dejéis tareas abiertas, porque un proyecto que ya ha terminado con tareas abiertas no tiene sentido, ¿vale? Vale, pues a ver. Vale, pues ya lo terminamos y lo mismo, tendréis un resumen en cubo de todos los entregables que tenemos que tener en cada uno, ¿vale? Esto es para mañana y ya estaría. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? Si me respondéis mejor, que si no me siento muy sola. No. Vale, No. luego, esta No. sería la parte, gracias chicos, vale, esta sería la parte ágil, ¿vale? La parte de gestión, perdón. La parte del desarrollo, pues sería muy parecida a la parte tradicional porque tendríamos los mismos procedimientos, lo único que sería de manera ágil, es decir, tú las funcionalidades, la parte técnica, el desarrollo de esa parte, las pruebas y la implantación si hace falta, se va a hacer por cada uno de los sprints, ¿vale? O se va a hacer en una periodicidad diferente. Entonces, ¿qué tendremos? De la parte funcional, vamos a tener épicas e historias de usuario. Tendréis que tener el definition of ready y el definition of done subido a la carpeta, ¿vale? Tenéis que tener las historias de usuario con la nomenclatura que hemos dicho, ¿vale? Como no sé qué, quiero, para. Tenéis que tener criterios de aceptación de cada una de esas historias que al final van a hacer un poco de cuáles van a ser las pruebas que vais a hacer de cada una de esas historias, ¿vale? Y si necesitáis tener un funcional, pues ese funcional, obviamente, si yo como calidad lo cotilleo en el sprint 1, tendrá ciertas cosas. Cuando llegue al sprint 5, ese funcional estará actualizado por 5 veces, o no sé, las veces que queráis. Pero yo quiero tener en mi carpeta del proyecto un funcional final. Me da igual que lo hayas actualizado con cada sprint o que lo hayas hecho en una sola fase. Me da igual, ¿vale? El tema de pruebas, aquí vais a jugar con ventaja, porque en la parte de las historias, ya ahí vais a tener documentadas muchas de las pruebas que os van a pedir, como por ejemplo las unitarias, ¿vale? Todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Con dos cosas. Una son los criterios de aceptación, las condiciones de satisfacción, ¿vale? Criterios de aceptación de cada una de las historias. Y otra cosa que se llama definition of done, ¿vale? El definition of done son una serie de reglas, igual que era el definition of ready, pero para que el equipo considera que algo está cerrado, ¿cuándo? ¿Vale? Entonces, yo cuando considero que una tarea está cerrada, no solo cuando está desarrollada y veo que en la pantalla verde se ha puesto y que no sé qué, sino además que haya actualizado esa historia en el funcional, que haya hecho, lo que sé, el código se haya etiquetado en la rama no sé qué y se haya hecho no sé cuánto, ¿vale? Cada equipo define que es para ellos un trabajo bien hecho, que es el definition of done. Y sin eso, una tarea no puede pasar a hecha, ¿vale? No debería. Entonces, tenemos varias pruebas. Unas son las que van a quedar ya registradas, que esas las tendréis en la herramienta pasando por Verify, en la que una persona va a verificar que el trabajo del otro evidentemente se ha hecho y que cumple con el definition of done, ¿vale? Y otras van a ser las que veremos luego, ¿vale? Diseño técnico, lo mismo. Traduciréis las necesidades funcionales en lenguaje técnico, pero se hará con cada sprint, ¿vale? Os saldrá un diseño técnico general, una arquitectura probablemente general, que iréis mejorando con cada sprint, ¿vale? Yo solo quiero ver la final o versiones, ¿vale? Pues versión de la arquitectura, versión 1, versión 2, igual versionáis con cada sprint o no, me da igual, pero yo quiero ver versiones de un mismo diseño técnico, ¿vale? Y la parte de desarrollo, exactamente igual, aunque seáis ágiles, tendréis que usar Git o la herramienta TFS que os corresponda y con cada entrega que tengáis que hacer, pues tengáis que tener vuestras ramas con sus buenas prácticas del código, viendo que es un código seguro, ¿no? Que no estáis metiendo vulnerabilidades en el código, que lo estáis etiquetando correctamente, ¿vale? Que seguís una serie de buenas prácticas, ¿vale? Los mismos procedimientos que podéis consultar, que hemos visto antes, la misma herramienta de gestión del código y el mismo proceso que en este caso, en vez de ir
una a una, todas juntas las tareas, pues igual van por sprints y vais generando diferentes versiones, ¿vale? El tema de las pruebas, pues muchas de ellas van a quedar ya registradas dentro del Jira, porque vais a tener estados de verificación y vais a dejar documentado. Si no lo hacéis, no va a servir, ¿vale? Pero sed listos, tened vuestras condiciones y que haya alguien que verifique que esas condiciones se cumplen y la paso a verificado, ¿vale? Y el resto de pruebas, podéis tener vuestro plan de pruebas general de toda la aplicación. ¿Para qué? Para que cuando esa aplicación que estéis desarrollando pase a ser mantenida, pues igual hay alguien que cada vez que hace un cambio quiere probar toda la aplicación, ¿vale? No tiene que ir mirando historia a historia, madre mía, le puede dar un Harry para verificar que todas funcionan bien, ¿vale? Pues igual tenéis un plan de pruebas general de la aplicación y lo tenéis subido, ¿vale? Y la implantación lo mismo. En este caso, en vez de hacer una implantación final, pues puede ser que vayáis haciendo mini formaciones después de cada entrega que hagáis cada 3 sprints, o lo hagáis todo al final, con una sola entrega al final, con un solo manual al final sobre cómo se despliega, o con varias entregas que habéis documentado dentro del JIT con unos manuales dentro de cada herramienta, ¿vale? Me da igual, pero tiene que estar esa fase, ¿vale? Todas esas tareas, os digo lo mismo, aunque no sean historias de usuario, al final son cosas que tenéis que hacer, dejarlas por escrito, ¿vale? Por favor, una formación que tengo que dar, ¿vale? Pues al final son cosas que en vuestro proyecto tienen que estar. Y lo mismo, pues el proyecto también cerrado de forma ágil, también os lo mirará Blas y si ve algo que no concuerda, os lo irá diciendo. Si caéis en auditoría, pues buena suerte y si habéis seguido todas las prácticas, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Que luego no es tan malo como parece. Pues nada, hoy yo creo que sí que me da tiempo perfecto y tiempo para dudas. Me quedo con uno. Si queréis, vemos en estos 15 minutillos algunas dudas y el resto podéis ir en paz. Pues nada, Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias a Gracias. vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, chao. Gracias. Faltan Almudena y Eloy. Almudena y Eloy, ¿tenéis dudas? Bueno, yo creo que no están. Venga, corto la grabación 1 y ya hablamos de tu caso concreto. A ver si me acuerdo de tener grabación.